la caída de Lima en manos de los patriotas, si bien no fue irreversible en ese momento, porque hubo momentos después en que el ejército del virrey logró retomar el control de Lima, sí implicó pues un cambio del destino político del país y preparó la proclamación de la independencia que vendría semanas después. Fue un momento decisivo, yo diría uno de esos momentos emblemáticos de la historia de nuestro país, en el que se produce una especie de giro. El ejército de San Martín había venido haciendo unas maniobras de rodeo de la ciudad de Lima, tanto por el sur, desde Paracas, por el norte, desde Huaura, y por mar, la expedición marítima de Cochrane, tenían sitiada a Lima, y esto complicaba la supervivencia del ejército del virrey en la capital y el propio abastecimiento de la capital. Entonces, viendo esta situación de encierro, es que el virrey decide salir con su ejército de Lima el 6 de julio. El abandono de la ciudad de Lima por el gobierno virreinal provocó, como es de imaginar, una conmoción tremenda en la población, porque la ciudad quedaba abandonada por sus autoridades. No se conocían bien cuáles eran los planes del virrey, había rumores de todo tipo, y entre la salida del ejército de la Serna y la entrada del ejército de San Martín pasaron 3 días que fueron de completa incertidumbre. Las familias, sobre todo españolas, las familias de ideología realista, tenían mucho temor a una sublevación de esclavos o de la plebe en general. Existía lo que se llamaba el miedo al haitianismo, inspirado en los sucesos de la revolución de Haití que habían ocurrido pues casi 20 años atrás y en los cuales la población de origen africano había atacado a los blancos, había masacrado, saqueado las viviendas, los palacios. Entonces, este temor a la revolución desde abajo llenaba de pavor a los limeños. Tras la salida del ejército del virrey, muchas familias se fueron tras el ejército, o sea, acompañando al ejército en su huida, en su retirada, en todo caso, hacia el Cusco. Otras familias corrieron a refugiarse al puerto del Callao, donde esperaban encontrar un refugio en el Real Felipe, que era un fuerte aparentemente inexpugnable. Otras se fueron a encerrar en los conventos, que también parecían un lugar de tranquilidad, de refugio. Otras decidieron permanecer en Lima, pero con la puerta blindada, ¿no? Tratando de atrincherarse para lo que pudiera venir. En medio de esta situación es que el marqués de Montemira, que había sido designado por la Serna como gobernador de la ciudad, fue a invitar al ejército de San Martín, que se encontraba, digamos, ya a las puertas de Lima, para que apresure su ingreso a la ciudad, porque pensaban que mientras más tiempo pasara sin soldados, sin ejército de ningún tipo, había más temor a los desmanes y desórdenes sociales. Y es por eso que San Martín le dice que al día siguiente, el día 9, va a entrar a Lima y que la población no tenía nada que temer, que pensaban respetar la vida y la propiedad de la gente. Trató pues de infundir tranquilidad, digamos, a los... Y así el día 9 de julio el ejército de San Martín entró a Lima, lo cual sin duda fue uno de los hechos históricos más importantes en la historia de la independencia. El ingreso del ejército de San Martín se produce en medio de, yo te diría, de sentimientos muy encontrados de la población. Pudiéramos decir que había una mitad de la población enfervorizada a favor de la independencia y otra mitad más bien temerosa o recelosa de lo que pudiera pasar, de manera que el ingreso del ejército, yo te diría que más que entre vítores o lo contrario, que serían señales de hostilidad, se produce en medio de un gran desconcierto, de una gran expectativa, estupor, asombro por lo que pudiera pasar, ¿no? Es cierto que la figura de San Martín había venido ganando popularidad con el paso de los años,
digamos, la población se había venido enterando de la independencia del Río de la Plata, que más tarde se llamaría Argentina, de lo que había ocurrido en Chile, y su figura entonces había venido, claro, envuelta de mucha leyenda, ¿no? Había una propaganda realista, por ejemplo, que demonizaba a San Martín, ¿no? De manera que lo presentaban como si fuera un hereje, enemigo de la religión, un masón, ¿no? Entonces la gente, como te digo, salió con mucha curiosidad, también miedo, y es así que se produce el ejército de San Martín. Es por eso que él, en sus primeras medidas, su primera, digamos, propósito es infundir tranquilidad, ¿no? Se toman básicamente dos medidas, una referida a la situación de los esclavos y la otra referente al comercio, puesto que Lima era una ciudad básicamente comercial, de manera que la actividad comercial era fundamental para los limeños. Respecto a la esclavitud, San Martín dio una medida, yo diría más bien tímida para lo que se esperaba, que fue decretar lo que se conoce como la libertad de vientres, es decir, que los niños hijos de los esclavos que nazcan a partir de dicho momento, que fue el 12 de julio que se da este decreto, serán libres, o sea, no heredarán la condición de sus padres, sobre todo de la madre, ¿no? Que era la que transmitía la condición de esclavitud. Eso se podría resumir en la frase, nadie nace esclavo en el Perú. A partir de ese momento nadie nacería esclavo. Había expectativa de que iba a proclamar el fin de la esclavitud, de manera que a partir de ese momento los esclavos dejaban de serlo y pasaban a ser hombres libres. Pero hay que tomar en cuenta que el Senado chileno, que es el que tenía mando político sobre el ejército de San Martín, porque un ejército, como entenderemos todos, está bajo un mando político. O sea, tiene una autoridad política que determina pues sus acciones, ¿no? Porque de lo contrario sería como un caudillo militar que anda suelto por ahí. Entonces, el ejército de San Martín dependía políticamente del gobierno de Chile. El gobierno de Chile le había transmitido unas instrucciones y entre ellas, por ejemplo, se había dictaminado que no introdujera novedad en materia de esclavitud. Por eso que San Martín hace una especie, te diría, de punto medio entre las instrucciones y la situación política que él enfrentaba en el país. Él había prometido la libertad a los esclavos que se unieran al ejército. Entonces, era importante el concurso de los esclavos en el ejército. Lo que trató San Martín fue de restablecer el comercio que había venido siendo obstaculizado por la guerra de independencia. Durante el bloqueo que la escuadra de Lord Cochrane había impuesto al Callao, el comercio había quedado pues obstruido, ¿no? Y la ciudad de Lima pues desabastecida. Lima dependía mucho del abastecimiento de alimentos de otros lugares. Entonces, San Martín trata de regularizar el abastecimiento, la actividad comercial, que era tan importante para la supervivencia de la población, e introduce entonces un régimen de aranceles, o sea, de impuestos de aduana, yo diría que moderado, más o menos siguiendo la tendencia liberal de la época, que era facilitar el comercio con tarifas moderadas, que más o menos se situaban en un 20%, un poco como es el nivel del IGB hoy en día, ¿no? Que es 18%, algo así. Y declarando libres de derechos una serie de productos que él juzgaba importantes para el progreso económico del país. Por ejemplo, el azogue, que era fundamental para la producción minera, es declarado libre de derechos. Los libros, la maquinaria, los instrumentos de fierro, los instrumentos científicos, todo eso es declarado libre de derechos. De manera que con esta medida el gobierno, digamos, que ponía de manifiesto su espíritu, podríamos llamar progresista, liberal, de apoyo a la ciencia, a la difusión de la cultura. Pero otras medidas más bien fueron un poco en contra de esa filosofía, podríamos decir, que fue la prohibición de la exportación de metales preciosos, de oro y plata, y la imposición de un
impuesto a la exportación de la plata amonedada. En medio de la guerra de independencia, de la incertidumbre, había mucha fuga de capitales. De hecho, familias españolas estaban saliendo del país llevándose pues, sus caudales, ¿no? Y entonces la prohibición de la salida de oro y plata implicaba ponerle un freno a esa fuga de capitales. Ese fue el sentido de esas medidas que limitaron el comercio de metales preciosos en ese momento. Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. Viva el proceso de la independencia en tiempo real.